Congresista Lescano. Presidente, yo pediría que se lea el nuevo texto. El nuevo texto, por favor, porque ha habido algunas variaciones de forma en la fórmula final y pues se puede aprobar. Hay una propuesta también que hemos acogido el congresista Beingolea. Sí. Antes de la votación se va a leer, mientras tanto seguimos marcando asistencia simplemente. Este proyecto de ley cuenta con la opinión favorable de la Municipalidad Metropolitana de Lima y también del Ministerio de Trabajo. Así lo señaló el congresista Johnny Lescano, integrante de la Comisión de Trabajo. En el debate también la parlamentaria María Cordero señaló que en la actualidad existe 25.000 serenos a nivel nacional. Y por ello es necesario que cuenten con una verdadera cobertura de salud, puesto que estos serenos enfrentan a la delincuencia. Esta iniciativa, como lo ha señalado el congresista Johnny Lescano, le da la posibilidad a los serenos de darle un seguro, ya que su actividad que enfrentan ellos de día a día es sumamente peligrosa. Y muchos de ellos, la gran mayoría, sufren en discapacidad física y que son excluidos y abandonados sin ningún seguro en la actualidad. El proyecto de ley 2660, en el que propone incorporar a los serenos en el seguro complementario de trabajo y riesgo. Por su parte, la congresista Alcorta también mostró su preocupación, puesto que la mayoría de los serenos tienen un servicio de terciarización. Al respecto, el congresista Johnny Lescano ha señalado que los trabajadores que trabajan en empresas privadas también asumirán con esa responsabilidad de incorporarlos a los serenos en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Continúa con el registro de asistencia de los congresistas presentes aquí en la sesión del Pleno del Congreso. Esta es una transmisión en vivo del Congreso Televisión, asimismo también en simultáneo de Radio Congreso Perú, 1:05 de la tarde. Debemos informar también que el presidente del Congreso ha señalado que a las 2 de la tarde se suspenderá la sesión por 1 hora, luego continuará para seguir debatiendo y aprobando importantes proyectos que están agendados para el día de hoy en esta sesión plenaria de esta segunda legislatura ordinaria. Dese lectura al nuevo texto sustitutorio. Texto sustitutorio presentado el 12 de mayo de 2016 a las 13:06 por el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, congresista Johnny Lescano Anzieta. Ley que incorpora a los serenos en el seguro complementario del trabajo de riesgo. Artículo 1, objeto. Los afiliados regulares y potestativos del régimen contributivo del Seguro Social de Salud que desarrollen actividades para el mantenimiento del orden público y la seguridad, serenazgo, tienen la cobertura adicional del seguro complementario de trabajo de riesgo.
Disposiciones complementarias finales. Primera, disposición reglamentaria. Mediante decreto supremo se establecerán las modificaciones al anexo 5 del reglamento de la Ley 26.790 aprobado mediante decreto supremo 009-97-SA de conformidad a la clasificación industrial internacional uniforme a efectos de incluir todas las actividades de riesgo y se dictarán las disposiciones reglamentarias correspondientes. Segunda, modificación de la Ley 26.790. Modifíquese el primer párrafo del artículo 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud conforme al siguiente texto. Artículo 19. Seguro complementario de trabajo de riesgo. El seguro complementario de trabajo de riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante decreto supremo o norma con rango de ley. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. Puntos suspensivos. Tercera, norma derogatoria. Deróguese o modifícase según el caso las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley. Vamos a cerrar la asistencia para votar. Bien, en este proyecto también se ha recogido sobre algunas opiniones por parte de los parlamentarios, tal como lo ha señalado el relator en esta primera disposición de esta iniciativa legislativa. Señala que mediante decreto supremo establecerán la clasificación de incluir las actividades de riesgo, así también la modificación de esta ley, la ley del seguro complementario de trabajo de riesgo, se otorga cobertura a las actividades el Conita de Lescano alto ha riesgo. remitido una corrección al tema de lectura. Disposiciones complementarias finales. Segunda, modificación de la Ley 26.790. Modifíquese el primer párrafo del artículo 19 de la Ley 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, conforme al siguiente texto. Artículo 19, seguro complementario de trabajo de riesgo. El seguro complementario de trabajo de riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante decreto supremo o norma con rango de ley. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. Muchas gracias. Vamos a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. 83 congresistas están presentes. Al voto. Con la presencia de 83 parlamentarios se procede a la votación del proyecto de ley que propone incorporar a los serenos en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Este proyecto de ley 2660, que fue sustentada por el vicepresidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Johnny Lescano. Como lo hemos señalado en la intervención de los parlamentarios, la congresista Cordero ha indicado que en la actualidad existen 25.000 serenos a nivel nacional y es necesario que puedan contar con una verdadera cobertura de salud, señaló la parlamentaria.
Hay una modificación con respecto en el artículo 19 de la ley 26790, es que es obligatorio otorgar esta cobertura de actividad de alto riesgo. La modificación que se realiza en este artículo, en el artículo 19. Asimismo, también se ha adicionado en la disposición, en la primera disposición complementaria, en la cual que mediante el decreto supremo se establecerán las clasificaciones de incluir aquellas actividades de riesgo. Pedido que fue hecho por el congresista Alberto. Vamos a cerrar la votación. Faltan 3 congresistas. Votación cerrada. 79 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Merino, verde. Urquizo, verde. Omonte, verde. ...82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación. El señor Johnny Lescano, secretario de la Comisión, pide el uso de la palabra. Señor presidente, habiendo sido respaldado por unanimidad este importante dictamen de la Comisión de Trabajo, le pediría que se pueda exonerar de segunda votación. Muchas gracias. Con la misma asistencia se votará la solicitud del secretario de la Comisión para exonerar de segunda votación. Al voto. ...82 parlamentarios votaron a favor de este proyecto de ley que propone incorporar a los serenos en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y tal como manda el reglamento del Congreso, en estos momentos los parlamentarios realizan la exoneración de segunda votación. Esta iniciativa legislativa pues que le da a los serenos la posibilidad de contar con un seguro, ya que su actividad es sumamente peligrosa. Debemos señalar que también los serenos también le dan gran apoyo a la Policía Nacional del Perú. Estamos por cerrar la votación. Congresistas, cotejar en el tablero electrónico si se han registrado sus votos. Señor Gamarra, Apaza, Acuña, cerrar la votación. 79 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más. Acuña, Richard, verde. Urquizo, verde. 81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprobó la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2660. Siguiente tema, antes de interrumpir para el refrigerio, será un allanamiento. Allanamiento de la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 482, autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone regular la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público.
Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda del periodo anual de sesión de 2014-2015 que recomienda el allanamiento a las observaciones formuladas por el Presidente de la República, la autógrafa de la ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público originado en el proyecto de ley 482. La Junta de Portavoces el 11 de noviembre de 2015 aprobó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Merino de Lama, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la Comisión de Vivienda en su sesión del día 3 de septiembre del año 2014 aprobó la autógrafa de ley que regula la ejecución de obras de servicio público autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público. Dicha ley tiene como objetivo poder regular los procedimientos para la ejecución de obras de servicio público, de saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, gas natural y servicios municipales, con la finalidad de poder mitigar el impacto negativo en las áreas de dominio público. El Poder Ejecutivo, señor presidente, formuló 7 observaciones, las que expondré conjuntamente con la absolución de cada una de ellas. La primera observación, se señala que se debe uniformizar la disposición de la autógrafa relacionada con la solicitud de autorización de ejecución de obras y de conformidad de obras, en la que se establece el silencio administrativo positivo, con las disposiciones sobre la misma materia establecidas en la autógrafa de ley que modificaba la Ley 29022, Ley para la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones. En efecto, el primer párrafo del artículo 5 de la Ley 30.228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones, establece que los permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo en general que se requieran para la instalación en propiedad pública o privada, la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones se sujeta a un procedimiento administrativo de aprobación automática, dejando en claro que los proyectos de ley que dieron origen a la Ley 30.228 y la autógrafa de ley observada, materia del presente dictamen, fueron aprobados por el Pleno en la misma fecha. Resulta conveniente unificar las disposiciones en el sentido de lo dispuesto por la Ley 30.228, como propone el Poder Ejecutivo en su observación. En ese sentido, la Comisión recomienda allanarse a la observación presentada por el Presidente de la República. La segunda observación está vinculada con la primera, dado que las disposiciones de la Ley 30.228 resultan contradictorias con las establecidas en el numeral 2 del artículo 3 de la autógrafa de ley. En este último caso, la instalación de infraestructura y redes de telecomunicaciones para la banda ancha se sujetan al procedimiento simplificado uniforme. No obstante, de la referida Ley 30.228, como ya se ha señalado con ocasión de la observación anterior, considera un procedimiento administrativo de aprobación automática. En ese sentido, a fin de guardar la concordancia entre la norma legal y la vigente y la propuesta de la autógrafa, la Comisión recomienda el allanamiento, lo cual implica la eliminación del segundo párrafo del artículo 3 de la ley legal de la autógrafa. Respecto a la exoneración del pago de las solicitudes de conformidad de la obra establecido en el artículo 3 de la autógrafa de ley observada, el Poder Ejecutivo sustenta que las exoneraciones de arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones municipales corresponden única y exclusivamente a dichas corporaciones, mediante ordenanza conforme a las disposiciones de la Constitución y de la Ley 27.972, Ley Orgánica de las Municipalidades y el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributos Municipales. En ese extremo, la Comisión recomienda allanarse a la observación presentada por el Presidente de la República. Respecto a la cuarta observación recaída en el litoral D del numeral segundo del artículo 6, referido a la competencia de la Municipalidad de Lima Metropolitana de ser última instancia administrativa de los recursos impugnativos que se presenten ante las municipalidades distritales de dicha jurisdicción, sustenta el Poder Ejecutivo que atenta contra la autonomía municipal consagrada en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú. En este sentido, la Comisión recomienda allanarse a la observación presentada por el Presidente de la República y, por consiguiente, retirar del texto legal de la autógrafa de ley en materia del presente dictamen el literal D del artículo 2 del artículo 6, del numeral 2 del artículo 6. Respecto de la quinta observación recaída en el artículo 17, se expresa que no se determinan las infracciones que se atenderán
o que se entenderían contra los principios de legalidad y tipicidad, y que se delega al reglamento la determinación de las mismas sanciones, mas no de las infracciones. A fin de allanarse a la observación, la Comisión de Vivienda y Construcción aprobó establecer que el referido artículo 17 de la determinación de infracciones generales y que el desarrollo de tales infracciones, así como la determinación de las correspondientes sanciones, se deleguen al reglamento, de conformidad con el numeral 4 del artículo 230 de la Ley 27.444, Ley de Procedimientos Administrativos General, según el cual es posible que la ley delegue la tipificación de las sanciones al reglamento de la ley. En este sentido, la Comisión propone allanarse a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo al artículo 17 de la autógrafa de ley, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 17. Infracciones y sanciones. 17.1. Toda acción u omisión que implique incumplimiento de la presente ley constituye infracción sancionable. Las infracciones son: a. Infracciones relacionadas con la falta o incumplimiento de procedimientos administrativos. B. Infracciones relacionadas con irregularidades o faltas en la elaboración de expedientes de obras y o en la ejecución de obras. C. Infracciones relacionadas con incumplimiento de plazos. D. Infracciones relacionadas con las obligaciones de coordinación o comunicación a la autoridad municipal. E. Infracciones relacionadas con el impedimento frente a acciones de control o fiscalización. 17.2. El desarrollo de las infracciones establecidas en el párrafo precedente y las sanciones que podrán ser calificadas de leves, graves y muy graves se establecen en el reglamento de la presente norma. Dichas sanciones en ningún caso podrán ser mayores a 3 unidades impositivas tributarias. Respecto de la sexta observación, que señala que el reglamento de la ley debe ser refrendado no solo por el ministro de Vivienda, como lo señala la quinta disposición complementaria final, sino también por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Transportes, Cultura, Energía y Ambiente, así como cualquier otro sector vinculado o involucrado en los alcances de la norma, la Comisión recomienda allanarse a la observación presentada, dado su carácter meramente formal. Finalmente, la séptima observación también es de carácter formal. El presidente de la República sugiere que las disposiciones complementarias finales, primera y segunda, sean consideradas como disposiciones complementarias transitorias y que las disposiciones complementarias final sexta sea considerada como disposición complementaria derogatoria. Asimismo, en este último caso, se debe citar expresamente las normas que deroga. Al ser observaciones de orden formal, no existe inconveniente en aceptar las sugerencias del Poder Ejecutivo respecto del cambio de denominación en la primera, segunda y disposiciones complementarias finales. Asimismo, respecto de la sexta disposición complementaria final, coincidimos en que debe citarse expresamente las normas que se derogan. No obstante, las normas propuestas no derogan ninguna otra norma, razón por la cual, coincidiendo con el Poder Ejecutivo, se reitera el texto legal a la disposición complementaria correspondiente. En ese sentido, señor presidente, la presentación a la representación general tiene la propuesta en sus manos y pido se lleve al voto el dictamen de allanamiento sustentado y espero el respaldo de mis colegas para la aprobación de esta importante disposición legislativa. En ese sentido, señor presidente, sometemos a votación el allanamiento correspondiente. Si no hubiera ningún congresista que quiera hacer uso de la palabra, no dejando de expresar que esta iniciativa legislativa es de la congresista Alcorta, que ha tenido un debate amplio en las comisiones y que es un tema meramente técnico. En ese sentido, lo ponemos para que pueda hacerse el voto correspondiente. Muchas gracias, presidente. Gracias. En efecto, ha sido algo unánime, es un allanamiento, así que hay una concordancia con el Ejecutivo. Si no hay ningún congresista que hace uso de la palabra, se votará este allanamiento del proyecto originado por la congresista Lourdes Alcorte. Congresista Anicama. Presidente, analizando el contenido de esta ley, tiene un principio selectivo del cual se le da la mayor instancia, es la que va a decidir en el caso de evaluar a quién corresponde la sanción si es que no es de su bienvenida en una empresa que tienda a hacer uso justamente de estos temas de observación, como son, por ejemplo, nosotros pacientemente vemos en las calles los tendidos de redes eléctricas y justamente es uno de los planteamientos, el hecho de que las municipalidades tiendan a dar esta autorización.
Entonces, y así como ello hace mención de muchos rubros, del cual yo me reservo en este voto porque es una demostración clara y tácita de la ambigüedad que genera esta ley, del cual va a haber mucha preferencia a quien esté bienvenido, pues, una empresa que, bueno, se matricula. Entonces, y a quien no le cae bien, o si es políticamente, o si es no es de sus intereses, pues es una ley que selecciona justamente a quien verdaderamente le dan la autorización y a quien van a sancionar, que no le va a permitir el derecho de trabajo. Entonces, si se evalúa mejor esto, yo creo que se va a seguir con este sistema de la corrupción, que es una cabida con esta ley. Una corrupción del cual atenta justamente los derechos al trabajo, atenta a la libertad de trabajar, atenta a los intereses del público, que si bien es cierto, vemos de que en cableados, por ejemplo, de lo que es de luz, vemos los postes cayéndose y que muchas veces han generado accidentes, no solamente a vehículos, sino a personas, a peatones. Entonces, yo considero que esta ley pues tiene mucha ambigüedad y de la cual yo me voy a reservar. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. No habiendo otro congresista haber solicitado hacer uso de la palabra, tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Vivienda. Presidente, no habiendo más observaciones, yo lamento la abstención de la congresista, pero creo que es un tema eminentemente técnico que nos va a permitir mejorar las condiciones de atención para el público especialmente. En ese sentido, presidente, pido se someta a votación el allanamiento. Gracias, presidente. Vamos a marcar asistencia para votar. Posteriormente, registro de asistencia, los parlamentarios votarán el allanamiento a las observaciones formuladas por el presidente de la República de un proyecto en el que propone regular la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público. Esta iniciativa, que fue sustentada por el congresista Manuel Merino, presidente de la Comisión de Vivienda, quien ha señalado que existe 7 observaciones por parte del Poder Ejecutivo sobre esta autógrafa. En la sustentación, el congresista Merino señaló que dentro de esa primera observación del Poder Ejecutivo está relacionada con la solicitud de autorización de ejecución de obra y de conformidad de obra, en la que se establece el silencio administrativo positivo con las disposiciones sobre la misma materia. Estas están establecidas en la autógrafa de la ley que modifica esta ley para la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones. Asimismo, también ha indicado referente a la tercera observación, está referida a la exoneración de pago de las solicitudes de conformidad de obra establecido en el artículo 3 de la autógrafa de la ley observada. El Poder Ejecutivo sustenta que la exoneración de arbitrios, tanto de tasas, licencias, derechos y contribuciones municipales, corresponden única y exclusivamente a dichas corporaciones.
El titular de este grupo de trabajo de la Comisión de Vivienda ha señalado, referente a esta tercera observación, ha recomendado allanarse a la observación Vamos a cerrar asistencia por el presidente de la República. Sí, porque ya no viene nadie más. Cerrar asistencia. 67 congresistas han marcado asistencia. Vamos al voto. Es una sola votación por tratarse de un allanamiento. Presente aquí en la sesión del Pleno 67 parlamentarios. En estos momentos realizan la votación de este allanamiento de autógrafa observada por el presidente de la República, que propone regular la ejecución de obras de servicios públicos autorizados por las municipalidades en las áreas de dominio público. Bien, la comisión también se allanó referente a las observaciones planteadas sobre la cuarta observación que ha realizado el Poder Ejecutivo referido a la competencia de la Municipalidad de Lima Metropolitana de ser última instancia administrativa en los recursos impugnados que se presenten ante las municipalidades distritales de dicha jurisdicción. Sustenta el Poder Ejecutivo que atenta contra la autonomía municipal consagrada, mencionada en el artículo 194 de nuestra Constitución Política. Como lo hemos mencionado, la Comisión de Vivienda recomienda... Vamos a cerrar la votación. Faltan observación. 3 congresistas: Acuña, Velázquez, Tapia. Acuña, marcar la votación. Cerrar votación. 65 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Más Becerril, verde. Saavedra, verde Gamarra, verde Apaza, verde Carrillo, verde Nayab, green. Mavila, verde. Sí. Ya está. Total. 72. Otárola, verde. 73 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado el allanamiento, no requiere segunda votación. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones. Ha sido aprobado. Se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde. Bien, de esta manera el Congreso aprobó el allanamiento de esta autógrafa en el que propone regular la ejecución de obras de servicios públicos autorizados por las municipalidades de las áreas de dominio público. Informarles también cuáles son los proyectos que aprobó esta sesión del Pleno. Una de ellas también un allanamiento sobre una autógrafa que propone establecer parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, esto de la Comisión de la Mujer. 2 iniciativas importantes, una que a fin de corregir una imprecisión sobre la actuación y responsabilidad de los sujetos intervinientes, nos referimos tanto al autor, al editor e impresor en el proceso del registro de depósito legal de una obra impresa ante la Biblioteca Nacional del Perú,
Esto se aprobó el proyecto de ley que modifica tanto el artículo 1 y el artículo 9 de la Ley de Depósito Legal de la Biblioteca Nacional del Perú. Asimismo, también se aprobó el proyecto que propone incorporar a los serenos en el seguro complementario del trabajo de riesgo. Esta iniciativa beneficiará a 25.000 serenos a nivel nacional. Y otra importante iniciativa, esto es una aclaratoria en la cual se modifica el artículo 40 de la Ley del Sistema Privado de Administración del Fondo de Pensiones, donde el afiliado a AFP dispondrá del 25% de sus fondos para una cuota inicial para la compra de un primer bien inmueble. Así también servirá para amortizar el crédito hipotecario. Esta autógrafa va a realizar el trámite correspondiente. Bien, este es hasta el momento lo que se ha desarrollado aquí en el Pleno del Congreso. A las 3 de la tarde continuará con más debate e importantes iniciativas legislativas. Continúe con nuestra programación.